Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, muchas gracias. Especialmente a los que colaboran con TLB1. Agradecemos su aporte para que TLB1 pueda seguir difundiendo la verdad y estar permanentemente en contacto con ustedes, pero que requiere también el apoyo económico para continuar en el aire. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos siempre nos proteja, nos guíe, nos ilumine y especialmente nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y por supuesto incorporamos esta oración simplemente porque la Argentina está bajo un ataque permanente, obviamente, de los poderes, ¿no es cierto?, de los intereses, tanto nacionales e internacionales, y este canal también, al decir la verdad, sufre sus golpes. Así que nosotros le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito el tema, ¿no es cierto?, ustedes saben que el 24 de marzo, hoy se está festejando, se ha tergiversado el origen de qué era el 24 de marzo, qué sucedió el 24 de marzo, cómo fue el contexto del 24 de marzo, y se transformó desde los últimos gobiernos, especialmente el kirchnerismo, en deformar el sentido de lo que fue el golpe de Estado el 24 de marzo, a los 49 años que estamos viviendo hoy en día, transformándolo en memoria, verdad y justicia, ¿no? Que es la memoria anulando la historia, una verdad reconstruida en el relato y una justicia que solamente venera a algún sector puntual, que es el mundo de la subversión, etcétera, que están todos en el gobierno, como ya conocemos, que fueron acomodándose. La realidad es que, bueno, nosotros necesitamos saber un poquito más del 24 de marzo porque es importante, es la bisagra de la Argentina nacional a una Argentina que entraba en el desguace, una Argentina que era perturbada en su destino, y bueno, y eso significó que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De un pleno empleo a un desempleo, de una baja de nivel de pobreza, indigencia, a tener uno de los máximos números nunca jamás imaginables, desde una sociedad más ordenada y, digamos, orientada hacia una comunidad organizada, hacia un desorden absoluto dentro de una política infiltrada, que fue lo que deformó, ¿no es cierto?, el fin del peronismo, transformándolo en progresismo, liberalismo, etcétera, y lo que vivimos hoy, ¿no es cierto?, el desgaste y la destrucción del sentido de lo nacional a ir a velar por lo internacional y sentirnos cómodos que hay que importar y que no importa si haya empleo o no haya empleo, que las cosas bajen, la inflación, en fin. Pero estamos, ¿no es cierto?, en una época donde estamos perdiendo el norte. Y yo creo que el TLB1 en este aspecto lo que busca es justamente qué pasa, ¿no?, qué dio origen, por qué fue. Hemos tratado esto en varios programas, pero amerita volver a recordar, porque parece que el relato sigue su curso. Así que bueno, para mí es un gusto compartir el programa con tres compañeros que de alguna manera van a poder develar todo este tema. Y para mí es un gusto compartir. En mi punta de la mesa a Marco Aurelio Real, que es abogado, también militante peronista. Gracias, Marco. Gracias por la invitación, Juan. Te dicen Quique, ¿no? Todos me dicen. Bueno, me conocen como Quique. Bueno, si no, ahora la gente va a decir, ¿ese quién es ese? Eduardo Batallán, gracias por estar. Y Eduardo Mauri, muchas gracias. Ambos miembros de la agrupación José Ignacio Rucci, que representa, ¿no es cierto?, un peronismo ortodoxo. Así que bueno, gracias a los tres por estar. Y bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a indagar un poquito en esto, ¿no? Porque cuando uno habla del golpe de Estado, que ahora se ha implementado, se ha impuesto, llamémoslo, ¿no?, esto de memoria, verdad y justicia, cuando el origen fue otra cosa, cuando los acontecimientos fueron otros, cuando se vivió otro tipo de circunstancias que obviamente generaron el golpe de Estado de 1976, que voltea al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Y que, buena alumna de Perón, hizo todo el esfuerzo para mantener la doctrina, el estilo, los conceptos del peronismo que después
fueron torcidos, difamados, encerrada ella, en fin, vapuleada por todos los sectores, ¿no? Incluyendo dentro del mismo peronismo que miró para otro lado. Pero me gustaría que si hacemos un balance un poquito, el contexto que se da el 24 de marzo, ¿por qué se genera el 24 de marzo? ¿Qué da origen, tanto nacional como internacional? Cualquiera de los tres que quiera dar el puntapié. El 24 de marzo había un gobierno nacional con plena producción, con crecimiento alto, con una desocupación muy baja, el 4%, una deuda externa prácticamente inexistente si la comparamos con la de hoy, 5.000 millones, y vino un gobierno basado en poder internacional a atacar todo eso. Lo dice Isabel unos días antes del golpe, vienen por las chimeneas del general Perón. La consecuencia del golpe fue demoledor, nos dejó un país totalmente desindustrializado, una pobreza altísima, un endeudamiento que hoy nos tiene todavía con los grilletes puestos, del cual no podemos salir, y fue sometido a una guerra silenciosa, evidente, pero una guerra manejada desde afuera, con una doble tenaza por los movimientos guerrilleros y por el ejército de ocupación liberal, que en forma combinada, asociada, produjeron el golpe, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que acá hay un factor predominante, que es lo que decía el compañero, de destruir la Argentina industrial, ¿no? Que lo que no pudieron en el 55, con la bomba del 55, porque uno de los objetivos de las bombas del 55 era desindustrializar a la Argentina, no lo pudieron hacer porque medianamente la Argentina industrial continuó, pero en la década del 70 eso no podía pasar, no podía seguir existiendo, y por eso es como nos atacaron en pinzas, sobre todo a través de las organizaciones guerrilleras, ERP y montoneros, especialmente a los compañeros peronistas. Los que más lo atacaron fue Montoneros. Nosotros acá vemos que tenemos un listado de casi 100 compañeros asesinados por la subversión, de los cuales casi el 90% no asesina a Montoneros. Entonces, bueno, el objetivo era ese, era destruir la Argentina industrial, y es lo que lograron, ¿no? Ahí manipulando al sector liberal de las Fuerzas Armadas, logran hacer el golpe, en el cual empiezan a imponer las políticas antiindustrialistas, que es la que nos lleva hoy, porque desgraciadamente después del proceso democrático del 83 en adelante, la política económica fue lo mismo, ¿no? Porque fue siempre beneficiando al sector especulador rentístico y no al industrial. Y lo loco de todo esto es que los muchachos, jóvenes idealistas, que en los 70 ponían bombas con un país con un 2% de desocupación y un 4% de pobreza, a partir del 83 fueron parte de todos los gobiernos, tanto radicales como peronistas, y nos llevaron a una Argentina desindustrializada, con tasas de desocupación elevadísimas y con casi un 50% de pobres. Esa es la paradoja de todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que ese fue el fin del golpe. Romper y si uno ve también cómo mató la subversión, ¿no? La subversión mató a todo el sector industrial, porque ERP le daba, por lo general, atacaba a los sectores empresariales, a los directivos de las grandes empresas industriales, con secuestros, con asesinatos. Y Montoneros se dedicó mucho al sector gremial industrial también, ¿no? Entonces ahí ves un denominador donde querían pegar, ¿no? ¿Cuántos banqueros murieron por la subversión? No hay. ¿Cuántos portadores? ¿Cuántos estancieros? Los especuladores no les tocaban. Entonces ahí empezás, cuando ves eso, ves... Igual el ataque es a la Argentina integral, porque es también al sector tecnológico. Argentina pintaba como una potencia. Yo me acuerdo que se burlaban, era chico, pero se burlaban de la expresión Argentina potencia. No, tenía las condiciones para ser una potencia tecnológica, industrial, de recursos humanos. El ataque fue integral.
ya se peleaba, o los intereses internacionales querían bajar el proyecto del misil Cóndor, en el cual trabajaba Larrabure. El secuestro de Larrabure es una clara maniobra de los intereses extranjeros, porque era un ingeniero militar que no estaba implicado, no tenía mando de tropa, era un científico, y fue secuestrado por fuerzas del ERP a pedido de servicios de inteligencia extranjeros, MI6 y Mossad, ¿no? Y un asesinato incomprensible, inútil, un cautiverio también horroroso, horrendo, pero al servicio, como dijo el general en el discurso del 1 de mayo, cuando los echa a los muchachos idealistas, al servicio del poder extranjero, ¿no? Del dinero extranjero. El contexto internacional que se daba en ese aspecto, ¿cuál era? Para que haya un golpe. Está interesante que acá trabajaban servicios de inteligencia, obviamente armamento venía en diferentes buques que no eran justamente ni rusos, ni cubanos, ni chinos. Claro. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Cuando se hace este revisionismo va a haber un grupo, inclusive cercano a nosotros, que se mete dentro de la lógica de la Guerra Fría. Como que esto fue que se metieron en el patio trasero de las potencias occidentales, la Unión Soviética. Ahora, si uno empieza a analizar, no se ve esta realidad. Yo soy más de la posición que son las propias potencias occidentales las que nos generaron este caldo de cultivo dentro de la Argentina, que fue la subversión. Está bien, Cuba tiene un papel preponderante en lo que es la formación de los cuadros, pero si uno agarra, por ejemplo, leyendo a Mattini en Hombres del ERP, Mattini dice que en el 73 Fidel Castro le saca todo el apoyo financiero. Entonces, ¿quién le daba, después del 73, quién le dio el apoyo financiero? Obviamente el ERP tampoco tenía su vinculación con la Unión Soviética, al contrario, su vinculación era con la Cuarta Internacional Trotskista, al principio, y su sede era París, no era Moscú. Montoneros no tiene no viene ni siquiera del marxismo, ¿no? Si uno analiza de dónde viene Montonero, viene de los sectores católicos que desgraciadamente a partir con el espíritu del Vaticano II y el diálogo marxista-cristiano, el diálogo marxista-cristiano de los 60, compran todo eso y irían para ahí, pero tampoco su terminal podemos decir que es Moscú. Entonces, de hecho, bueno, si uno agarra, no hay casi militantes de la Federación Juvenil Comunista que participaron en la subversión. El Partido Comunista apoyó al golpe de Estado. Y al gobierno. Inclusive Martínez de Oz le manda serial en el año 81 contra el bloqueo que le hacían los propios Estados Unidos. Entonces, habría que ver por dónde viene. Yo lo veo más por el lado de las potencias occidentales que nos crearon esto, y que quizá le salió mal, porque yo creo que el proyecto era que nos pase como Colombia, que el ERP se hubiese podido quedar en Tucumán 30 años ahí, ¿no? Y dejarnos ese conflicto interno para que nunca se resuelva. Desgraciadamente, gracias a Dios le salió mal, ¿no? Porque gracias al operativo de independencia que nosotros, ¿cuánto hace? ¿Un mes? Sí, 9 de febrero. Y sacamos un documento reivindicando, ¿no? Porque en realidad eso empezó durante el gobierno peronista, que se atacó a esas fuerzas que querían arrancar una parte de nuestro territorio y declararla independiente, ¿no? O sea, se seccionó una parte de nuestro territorio. Y hay gente del arco político, como el senador Hipólito Solari Irigoyen, pidiendo reconocimiento internacional para Tucumán en Naciones Unidas. Ahora la guerrilla venía un poquito antes. Le sirvió a Perón un poco estos movimientos que al principio desestabilizaban a los gobiernos militares, por ejemplo el de Lanús, ¿no? Cuando empieza, ¿no es cierto?, a toda esta movida. ¿Tiene algo que ver? Yo creo que no. Me parece que en realidad precisamente la muerte de Lanús es cuando arregla con Perón. De Aramburu, cuando arregla con Perón. O sea, no es en realidad funcional a la estrategia de Perón para el retorno al poder y la pacificación nacional. Perón ya venía pensando principios de los 70, porque además la descomposición del régimen
de las dictaduras militares que mantenían proscripto el exilio del peronismo, ya la tenían porque no podían contener el reclamo social, sindical que tenía el pueblo argentino. Digo, eso ya lo veían venir, el avance del peronismo o del pueblo argentino en contra de las dictaduras. Ya ellos veían que no podía ser esa la forma de mantenerse en el poder. Y Montoneros, que se adjudica la muerte de Aramburu, lo hace precisamente en el momento que Perón arregla con Aramburu para lograr el retorno a la Argentina, la devolución del cadáver de Evita y demás. Yo creo que siempre fue funcional la guerrilla a intereses extranjeros. Lo que pasa que lo que hace Perón, y hay que entenderlo en función de que estaba a miles de kilómetros de distancia de la Argentina y demás, como buen militar, como buen estratega, utiliza para neutralizar a esos sectores que venían con toda la cuestión del mayo francés, de la revolución cubana y demás, no se los deja servidos al enemigo. Para encauzarlo. Claro, para encauzarlo. Él los toma para reencauzarlos. Es más, Perón plantea claramente cuando vuelve con militantes de la juventud peronista el hecho de que hay que deponer las armas. En el caso del gallego Álvarez, que va de guardia de hierro, que va a España con la intención de sumarse a la lucha armada o de empezar con eso, lo va a hablar con Perón y Perón le dice que no. Lo mismo hace con Rulli, o sea, de la FAP. Perón ya veía todo ese proceso y sabía que había que pacificar el país, había que reconstruirlo y había que llamar a la unidad nacional. Creo que en eso... Sí, de hecho, Montoneros siempre se termina metiendo en los planes de Perón. Cuando Perón, que al principio Bandor se quiere hacer peronismo sin Perón, pero en el momento que Perón empieza a arreglar y cuando se encarrila Bandor, lo matan. ¿No? Que lo mata descamisado, que después va a ser parte de Montonero. Cuando Perón está arreglando con Frondizi y con Aramburu a través de intermediarios el tema de salir, una salida democrática y electoral a la Revolución Argentina, le matan a Aramburu. Entonces, ahí en el libro de Seferino de Regato hay una referencia que la primera comunicación que hace Montoneros con una carta con Perón, le dicen: esperamos general no haber interferido sus planes con el asesinato de Aramburu. Ellos sabían que se había reunido con Aramburu y sabían que asesina a Montoneros o Aramburu se muere. Bueno, hay que porque en realidad ahí tiene que ver con el origen de Montoneros. Montoneros no es como se cree muchachos que se organizaron en función de una circunstancia política y social y por eso toman las armas. Montoneros es la creación durante el gobierno de Aramburu desde el Ministerio del Interior, Onganía, que con el general Imaz desde el Ministerio del Interior, que es la creación de Montoneros. Sí, los vínculos son innegables entre la dictadura de Firmenich estaba en el Ministerio del Interior durante el onganiato. Nilda Garré trabajaba con Borda, que era el ministro del Interior en el Ministerio del Interior de Borda, que era el ministro del Interior de Onganía. En ese momento el gobierno del onganiato se va, sospechosamente, dos cosas. La Argentina adopta la doctrina de la seguridad nacional, que la trae Onganía, y al mismo tiempo nace Montoneros. Está claro el movimiento, ¿no? Sí, yo, volviendo al tema ese de la juventud maravillosa, yo creo que es parte de la construcción del relato. Inclusive ellos se adjudican el regreso de Perón. El regreso de Perón es parte de 18 años de lucha del pueblo, no de ningún sector, ni siquiera de la militancia. Es la organización libre del pueblo, en algunos aspectos sí, militantes, sindicales, pero lo que realmente produce el retorno de Perón es ese maravilloso pueblo que en el año 72
digamos, 2 millones de personas van a buscarlo del cerco que tenía en Ezeiza, con todo el ejército intentando que esto no ocurra, y digamos, no fue la militancia, fue el pueblo argentino. Lo que se llamaba la resistencia, que tuvo 18 años. Bueno, pero eso es otro mito que hay que proscripta romper, de alguna ¿no? manera, y que mantenía bajo el perfil, pero seguían Porque fieles. acá parte del relato setentista fue unificar la lucha de la resistencia con los 70. Y son dos cosas totalmente distintas, no tienen el mismo origen. Los orígenes del ERP directamente no son peronistas, no tienen nada que ver, vienen de o la Cuarta Internacional Trotskistas o algunos indigenismos que tenía Santucho, grupos indigenistas que manejaba en Santiago del Estero. Nada que ver con el peronismo, es más, no hay nada más gorila que Santucho. Y del lado de los montoneros, tampoco ninguno viene de extracción peronista. Cirilo Perdía venía de la Juventud Demócrata Cristiana. Exacto. Firmenich venía de los grupos católicos, su padre era del MIR, no tenía nada que ver con el peronismo. Los Abal Medina, nada que ver. Bueno, Abal Medina en su último libro lo dice claramente, que su madre salió a festejar en el 55. No tiene nada que ver con la resistencia peronista. Y además tampoco tenían que ver con el método. Claro. Ni el método ni la forma. Uno es polquista, vanguardista y violento, y la resistencia peronista es precisamente la resistencia del pueblo en el lugar y circunstancia que le tocaba, aquello que podía ser desde tirar un gato en las usinas generadoras de electricidad para que hubiera un corte de luz y generar algún tipo de problema al régimen gobernante del momento, o qué sé yo, algún tipo pero eran atentados más de cuestiones caseras, no hacia las personas, quizá era nada más que para llamar la atención de lo que estaba ocurriendo, pero no tenía una planificación y una táctica o estrategia militar. Era el pueblo resistiendo de la manera que podía, en el momento que podía. Bueno, se acoplan en eso, me parece que Limberti, todos los que de alguna manera se camuflaban como peronistas, pero que en realidad en el fondo respondían a otros intereses, ¿no? El sindicalismo en este aspecto del golpe de Estado, nosotros vemos que en cualquier otra movilización no hubiera habido, ¿no?, los gremios y qué sé yo, para defender un gobierno determinado. No se da el caso, tanto, inclusive creo que hay paros, inclusive para Isabel Perón, ¿no? ¿Cómo es el rol de ese sindicalismo? ¿Cómo juega? Yo creo que hay un hecho que es vital para entenderlo. Durante el gobierno de Isabel sale la ley del Sistema Único de Salud, por el cual las obras sociales iban a empezar a pasar de nuevo al Estado. Perón nunca le dio las obras sociales, nunca le dio poder económico a los gremios. Le dio poder gremial y político, no poder económico. El poder económico se lo da Onganía, que es con las leyes de obras sociales. Perón, cuando vuelve, quiere revertir eso. Y Isabel lo logra con la ley. ¿Quién deroga esa ley? El proceso de reorganización nacional, en el 78 creo, ¿no? Creo que eso demuestra que había algún tipo de interés de voltear de algunos sectores del sindicalismo, que lo que le importa es la caja, ¿no? Ya se habla porque de eso. Los otros sindicalistas son los que no dieron había, la vida, ¿no? No había gordos, no había millonarios, no había empresarios, sindicalistas empresarios. El punto de inflexión en el sindicalismo, digamos, peronista es Rucci. Claro, por eso lo mata. Ya hay sospechas en el asesinato de Rucci sobre el tema de las obras sociales. Ya hay sospechas. Él es el que define el rol del movimiento obrero organizado y de la CGT. Y lo dice claramente en un discurso histórico donde él plantea que dice que en síntesis, que la CGT y el movimiento obrero organizado, su único objetivo es el retorno de Perón. Digo, cosa que algunos otros no querían, porque evidentemente les convenía seguir hablando con los militares. Además hay una famosa anécdota que dicen que iban a hablarle a Perón en contra de Ongaro, ¿no? Le decía porque Ongaro habla con Dios y qué sé yo, y Perón les dice qué bueno que hable con Dios y no hable con los militares, que haya uno que hable con Dios y que no hable con los militares, porque él sabía que muchos, tanto de la rama política como la rama sindical,
hablaban permanentemente con los militares y negociaban con los militares. Quien produce el cambio es Rucci. Es el que se levanta como el secretario general de la CGT y dice, no, ahora el único objetivo del movimiento obrero organizado y de la CGT es el retorno de Perón. Es por eso que lo matan, porque era clave en el pacto social que planteaba Perón. Además hay un actor fundamental, que no voy a dar el nombre, pero que se menciona mucho en el último libro de Abad Medina, donde es clave su relación con los montoneros. Hay un gordo que siempre se llevó bien con ellos, Sí, ¿no? Que es el único que quedó vivo. Lo leí. Que es el único que quedó vivo. ¿Sabe cuál es el gordo? Y para Lorenzo Miguel, ¿no? Lorenzo. Bueno, sí. Siempre Perón, aparte de que Perón pasa así, saludando a los dirigentes sindicales. Muchos compañeros me van a putear por lo que digo, pero y es la cuando va a realidad pasar histórica. al lado para saludarlo a Lorenzo Miguel, se hace el que se tropieza y sigue y saluda a otro. Perón era genial en las definiciones. Hay una definición que se comenta, que es la que le dice a Rucci, previo al asesinato, porque Rucci fue y le pide la renuncia a toda la conducción de la CGT y no quieren para nada. Y dicen que Perón le dice a Rucci, yo les estoy ofreciendo la construcción de una patria y ellos están peleando por el kiosquito. Típico. Bueno, Es genial la definición. Y hoy lo que sigue pasando con la conducción, ¿no?, de la CGT. Cuando vos ves, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo esta investigación, buscando a los compañeros asesinados por la subversión, ¿no?, que son un centenar, ya tenemos identificados 63, pero calculamos que deben ser cerca de un centenar. La gran mayoría de sindicalistas, en estos 40 años la CGT nunca salió a reivindicar a sus compañeros, jamás. Sí, ahora meten a las madres de los asesinos de sus compañeros, ¿no? Porque hace poco Piumato estuvo ¿cómo se llama?, con Tati Almeida, en la CGT. Entonces, pones a las madres y no reivindicas a tus compañeros. Bueno, yo creo que un poco lo que nosotros hacemos con estos documentos es eso, es rescatar a estos compañeros que propios y extraños se han olvidado de ellos, ¿no? Y que dieron su vida por una Argentina justa, libre y soberana. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría en este aspecto también en el ámbito empresarial económico, ¿no? Hubo un vaciamiento en ese momento, desabastecimiento, etcétera, que también hizo que, no el pueblo, pero la gente se hartara y dijera, bueno, queremos el golpe, porque parecía como que eso iba a cambiar un poco el eje del tema. Pero me gustaría saber ese aspecto empresarial que también se complota en este aspecto y que, bueno, acelera, ¿no es cierto?, la intención del golpe de Estado. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida, tratando un poco el 24 de marzo, la realidad, la verdad. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
Estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestros queridos compañeros Marco Aurelio Real, Eduardo Batallán y Eduardo Mauri. Chicos, en el bloque anterior habíamos puesto un poquito la parte económica, obviamente. Eso era un factor para él, como decía Perón, ¿no? La víscera más sensible. Entonces, cuanto más conflicto económico puede haber, evidentemente más colabora al cansancio del entorno, de la gente, en fin. Pero no pueden estar afuera los empresarios. Más allá de que muchos sufrían el tema de la subversión, etcétera, no cabe duda de que el empresariado era colaboracionista en el sentido de que, bueno, este gobierno está agotado, el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y como está agotado, bueno, tenemos que acelerar la caída, acelerando la caída, podía implicar el desabastecimiento, que se justificaba a través del Rodrigazo, ¿no es cierto?, y varias crisis económicas que se desarrollaron en ese momento. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Tiene que ver el empresariado, don Albo? Y, Juan Manuel, vos fíjate que el gobierno, el Congreso, el gobierno de Isabel saca una ley para combatir el terrorismo económico. La subversión económica, sí, tal cual. La subversión económica. Y para combatir, creo que es la primera ley que sale en contra o que combate específicamente el tema del narcotráfico ya en esa época. Dos elementos claves para las organizaciones terroristas y para la desestabilización del gobierno. O sea, el gobierno de Perón, de Isabel Perón y del general Perón, lo previó esto porque evidentemente lo iban a usar y lo estaban usando contra el gobierno. Ahora, hay un empresariado nacional que sufrió el proceso y que no se mezcló en el proceso, y hay grupos de poder económicos que esos sí fueron los que atentaron fuertemente contra el gobierno, ¿no? Y ya tenían sus intereses y ya iban por el botín, por la repartija del Estado y el desguace del Estado. Los Bulgeroni, Grupo Sogma Macri y algunos otros más, de la mano de algunos militares que ya venían, porque Videla, yo creo que fue un tonto útil, no estaba tanto en el tema de económico, pero Cacciatore sí, y gente de la Marina también, apoyando ya a los grupos económicos concentrados grandes, que son los que hoy están, los que hoy digitan. El empresariado... Ahora hay las mismas empresas, pero otra gente. Mutaron, sí. Yo creo que también hay que ver... todos ahí, ¿no? Me parece a mí que también hay parte de un relato que es el económico y que no lo hace tanto quizá los sectores del progresismo, la izquierda o los sectores del kirchnerismo, digamos, pero sí que también lo vemos mucho en los liberales hoy que hablan del Rodrigazo. Alguno dice el Rodrigazo, pareciera que te cuenta una crisis de las actuales. El Rodrigazo el aumento mayor fue creo que de los combustibles del 45%. Y después de teléfonos, de los servicios públicos, que aparte eran del Estado, que fue del 20 y pico %. Eso no generó una gran crisis, no es que aumentó y disparó la desocupación o disparó la pobreza. Digo, la Argentina en el año 75 tenía 2% de desocupación y 4% de pobreza. Y había pasado el Rodrigazo. Y el Rodrigazo además tuvo una recomposición salarial de un 150%. Sí, es cierto, hubo inflación, pero eso no generó un conflicto social o una crisis social como la que hoy vemos. Además hay que tener en cuenta que ese proceso se daba en un contexto internacional en donde había crisis del petróleo, donde Argentina en el año 75 creo que tuvo un crecimiento negativo del PBI del 1 y pico %, pero Estados Unidos tuvo un crecimiento del PBI negativo del 0,5%. O sea, esta era una crisis mundial económica a partir de la crisis del petróleo, donde acá se trató de subsanar de alguna manera con eso, que quizás no fue la mejor medida, pero evidentemente veníamos también de 18 años de destrucción del Estado sistemático por gobiernos dictatoriales y pseudo-democráticos. O sea, había que intentar recomponerlo. Pero no fue una catástrofe. Sí hubo problemas económicos, pero
la Argentina no se descompuso social y económicamente por eso. Pero claro, como todo se maneja sobre un relato y sobre una mentira, nos tienen que hacer ver como que eso fue el comienzo de todos los males. No, el problema no estuvo ahí. El problema estuvo en la desindustrialización del país. Que yo no creo que haya sido todo el empresariado. Fueron más los ligados al sector económico-financiero, los grandes grupos económicos internacionales que querían operar en el país. Que querían lo que hoy tienen, que es YPF, porque YPF es sociedad anónima, hoy vemos como sus CEOs ganan millones y millones de pesos mensualmente, y donde la nafta tiene precios internacionales y no tiene el objetivo del por qué fue creado YPF por Mosconi, que era la energía barata. Digo, se vinieron a quedar con todas las empresas del Estado, se vinieron a quedar con las reservas estratégicas. Eso fue el golpe de Estado del 76. Fue el comienzo de ese proceso que culmina hoy, o que vivimos hoy, con 50% de pobreza, una desocupación, con la paradoja de que un asalariado formal es pobre porque no llega a la canasta básica alimentaria. Ese fue el objetivo. Y no fue de todos los sectores empresariales, como tampoco fue de todos los militares, como tampoco fueron de sectores que se venían beneficiados con la destrucción económica, moral y social de la Argentina, ¿no? Hay sin duda, ese es el tema del petróleo, ¿no? Que es muy importante, no cabe la menor duda, porque es la evaluación, es decir, subía el precio del petróleo, subía todo, claro, ¿no? Era el parámetro de crecimiento, etcétera. Y en ese aspecto, vemos el acuerdo que hace María Estela Martínez de Perón con Libia, ¿no es cierto? Y que se hace, primero, mantener la boca de expendio nuestras, ¿no es cierto?, sin ceder las empresas extranjeras, y al mismo tiempo se hace el acuerdo con Libia, que en ese momento tenemos una excelente relación, y hay un acuerdo petrolero, ¿no? El entorno internacional, o sea, ¿a quién le molestaba ¿a quién le molestaba que nosotros fuéramos autónomos o tuviéramos ese poder interno de desarrollo, etcétera? ¿Le molestaba más a Inglaterra? ¿Le molestaba más a Estados Unidos? ¿A Francia? ¿Cuál era el motus? ¿A Brasil le hubiera molestado? ¿Quién era en el contexto internacional, digamos, sectores que de alguna manera podían haber complotado con el golpe de Estado? Hay una cuestión que es la geopolítica, que es que los actores principales primero quieren mantener su liderazgo y después evitar que se creen actores regionales o digamos a nivel mundial que puedan competir con su liderazgo. La Argentina, por características de extensión de territorio, de clase obrera capacitada, de alto nivel tecnológico, de una población educada, competía naturalmente o tenía esa posibilidad. Es más, lo decía el compañero, el eslogan del peronismo en esa época o del gobierno era Argentina potencia. Nosotros podíamos ser una Argentina potencia. Había que evitar que la Argentina se desarrollara y fuese, como lo hacen hoy, porque la Argentina tiene todavía esas condiciones, porque todavía no las hemos perdido. Quizá hemos retrocedido, pero no las perdimos definitivamente. Mantenemos la unidad del territorio, mantenemos un pueblo que quiere vivir en paz y trabajar, mantenemos una sociedad que todavía tiene niveles de educación y de capacitación, y sobre todo en el aspecto tecnológico, quizá no están como, digamos, no es como nuestra capacidad tecnológica para un país en el desarrollo que estamos, en las crisis permanentes que estamos. Manejamos energía nuclear, manejamos desarrollo espacial. Bueno, todo eso que ocurría en la Argentina, en ese momento había que
truncarlo, claro. voltearlo. Argentina no podía. Y bueno, y si nosotros, a ver, los interesados directos eran Inglaterra y Estados Unidos. La Unión Soviética, la verdad que en ese momento no creo que estuviera demasiado preocupado por nuestro desarrollo tecnológico o geopolítico. Es que el gobierno de Isabel Perón enfrenta enérgicamente a Inglaterra. Ya en ese momento... el famoso buque Shackleton que hace vos fíjate hasta la guerra simbólica, ¿no? Porque antes de la muerte del general Perón hay un acuerdo, un pacto entre Su Majestad y el gobierno argentino para hacer un condominio insular con soberanía compartida. Inglaterra se niega a cumplirlo, Isabel entra a colisionar en esta posición. Después de varios meses donde se reúne el canciller argentino, el canciller de Su Majestad, envían la misión Shackleton, y la misión Shackleton llega a Malvinas un 3 de enero. O sea, simbólicamente la misma fecha cuando fue ocupada las Islas Malvinas por los ingleses. E Isabel le responde a la misión Shackleton, a la cual cañonea con el buque Storni de la Armada, un 4 de febrero, el día de su cumpleaños. Fue una mujer con mucho carácter que le faltó a todos los presidentes que vinieron después, incluidos a los militares, y que realmente hoy en día es una autocrítica que el peronismo tiene que hacerse, porque el general nos dejó mucho, que hoy perdimos. Nos dejó una conducción natural a la mejor discípula, a la mujer que lo acompañó durante 18 años, a la mujer que no renunció y prefirió ir presa, que se comió 5 años de cárcel. Nos dejó una doctrina y nada de eso se hizo, nada de eso se valoró. Inclusive es una crítica a la misma ortodoxia peronista que nosotros queremos representar y que vuelva a revivir. Está viva todavía Isabel. Isabel en este momento, la mayoría del pueblo argentino no lo sabe, es exiliada política. Tal es así que después de la visita de la vicepresidente argentino, ha recibido formalmente del gobierno español una queja acusándola de realizar actividad política por haber recibido a la vicepresidenta argentina. Claro, teniendo estatus de exiliada política. Valga también el reconocimiento que también es un castigo para la ortodoxia peronista o para los peronistas en general, que alguien no peronista haya reconocido a Isabel Perón como fue la vicepresidenta en el Senado de la Nación, entronizando el busto de ella. Los peronistas tenemos que hacernos varias mea culpa. Eso es imperdonable, porque si uno analiza que teóricamente, bueno, para mí no son peronistas, pero bueno, llegaron al poder con el Partido Justicialista, de los 40 años, o casi 50 años de democracia, la gran mayoría gobernó el peronismo, el supuesto peronismo. Y tuvimos que esperar que el busto a Perón en la capital federal se lo ponga Macri y que el busto a Isabel se lo ponga Villarroel. Dos personas que no vienen de tradición peronista. Eso demuestra que los que se dicen peronistas realmente no lo son, ¿no? Y que en el foro íntimo son un estorbo para la memoria del general y la memoria y el recuerdo de Isabel, ¿no? Es triste, pero es la realidad. Es que es por eso mismo es la hora de los militantes peronistas. Basta de dirigentes pejotistas, militantes antiguos, militantes de verdad, con todas sus debilidades y con todos sus faltantes, son creo los que tienen que salir a tratar de revivir lo que es el peronismo como movimiento nacional. Ahí ustedes hablan, obviamente, estamos viviendo la demolición de lo que fue, ¿no? Especialmente la industria nacional, etcétera, ¿no? Todo lo que daba empleo o poder o la Argentina potencia. Mucha gente yo creo que ya se olvidó un poco. Capaz que los que nos ven a nosotros saben, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente nueva que no sabe y que tal vez este video
o este encuentro, este programa puede llegar a otros, ¿no? Entonces, por lo menos para tener conceptualizado que el gobierno de María Estela Martínez de Perón tenía banderas auténticamente nacionales, ¿no? Hoy tratan de borrarlo a Perón en todo, y ya es como decir, bueno, Perón ya fue, hay que mirar para adelante. Bueno, pero las banderas siguen estando las mismas. Los Es decir, principios como son responsabilidad. permanentes. ¿Cuáles son esas, digo, no banderas de justicia social, ¿no es cierto?, independencia económica y soberanía política, sino también, obviamente, el nacionalismo cultural. Pero, Claro, se agrega ahí. pero claro, pues si no le cambias la cabeza a la gente, nacionalmente va a seguir pensando en lo de afuera, va a ser muy difícil. Que Perón era tan grande que él ya en los 70 preveía la globalización, Sin ¿no? duda. Y, Se y por veía. eso levanta la cuarta bandera, ¿no? Era una estratega. Hacia el universalismo, en ese texto habla del nacionalismo cultural. Era una estratega, obviamente sabía cómo Nadie le venía el llegó. mundo y cómo se iba perfilando en ese momento. ¿Cuáles eran las principales? Es decir, pongamos en contexto, rápido, obviamente por los tiempos, del gobierno verdaderamente nacional que representaba María Estela Martínez de Perón. Bueno, Lo primero para mí es la soberanía nacional, claramente, como hablábamos estos casos que pasó con Gran Bretaña, y también de defensa de la integridad del territorio argentino, empezando con el operativo Independencia, ¿no? Eso creo que es lo primero. Después el tema de la defensa Reunión de gabinete en la internacional, Antártida para mostrar que nuestro territorio tema de la primera bicontinental. la primera reunión de gabinete en la Antártida la hace Isabel Perón, ¿no? Yo me acuerdo, los medios de comunicación en esa época, si bien era chico, siempre dispuestos a la maldad, la burla por el traje naranja, ¿no? Claro, bueno, es un acto de soberanía impresionante. Un acto de ¿no? soberanía, y ellos se fijaban que se había puesto un traje y estaba vestido con la ropa que habitualmente se vestía la gente en ese momento cuando viajaba, y se burlaban de eso. Yo Sí, tengo patente. Y después otra cosa, no tomó deuda. Otro tema. Digo, este es fundamental. Digo, el endeudamiento externo, como hoy quiere hacer el payaso implica la pérdida de soberanía. Esto ya lo decía Scalabrini Ortiz cuando hablaba de cómo funcionaba la deuda. No era para que la paguemos, sino para condicionar. Permanentemente condicionado. Claro. Digo, asumió con 6.000 millones de dólares de deuda externa, terminó su gobierno con 6.000 millones. No tomó un solo dólar de deuda externa a nivel internacional. Con lo cual esto demuestra el mayor acto de soberanía. Digo, además, Perón ya lo había planteado, de que se cortaba una mano antes de firmar un empréstito, porque sabían cómo funciona esto. Digo, bueno, esto también fue una causa fundamental del golpe de Estado. Digo, el gobierno militar terminó, creo que dicen, entre 25.000 y 30.000 millones de dólares de deuda externa. 42.000. 42.000, bueno. Entonces, con más razón. Entonces digo, si tomamos que nosotros éramos un país que no tomaba deuda externa, no podía continuar ese gobierno. Que además iba a volver a ganar las elecciones. Es mentira que el gobierno estaba terminado. Digo, inclusive se habían adelantado las elecciones y ellos sabían que ganábamos nuevamente y que el rumbo del país era inexorable si no había un corte del proceso institucional, ¿no? Y alguna otra, y digo en términos también, por supuesto, que era la deuda externa, uno de los factores condicionantes por el contexto internacional, cómo se da, ¿no? Pero en algo más chico, Pero el plan de viviendas justicialista del plan trienal del último gobierno peronista, que fue ese, había completado prácticamente en porcentaje la cantidad de viviendas, que era de 800.000, creo que entregaron 500.000 o 600.000 viviendas en esos 3 años. Hoy no existe. Decime cuántas viviendas entregó Alberto Fernández, cuántas entrega. En los últimos 20, 30 años, ¿no? Un poco, por lo menos muy. El tema de la analización de la política natalista también que tiene el plan trienal, ¿no? Que eso es fundamental, que Perón también lo veía claramente, que nosotros teníamos que poblar, ¿no? Tener políticas antinatalistas como las que tuvimos desde el 83 en adelante, ¿no? Todas políticas que van en contra. Un gobierno integral. No me acuerdo el manual Capeluz, en la segunda hoja era la figura del Gaucho Rivero, de esa época. El manual Capeluz era de los que usaban los chicos
durante el periodo de la primaria. Sí, yo me animo a decir que el gobierno de Isabel no solamente fue el último gobierno peronista, sino fue el último gobierno nacional auténticamente, ¿no? Porque después, lo que ha venido después son todos gobiernos de semicoloniaje. La ley de contrato de trabajo, que es la ley de contrato de trabajo, la nacionalización de la boca de expendio. Sí, y otra cosa. Hablábamos antes del tema de la seguridad social, el sistema único de salud, el tema de los medios de comunicación también, ¿no? Que fue fundamental, la nacionalización de los medios de comunicación, algo tan importante como sabemos como manejar la comunicación. Sí, o sea, tener una agencia de noticias propias como Telam, que hoy, bueno, este gobierno también la... Es decir, éramos un país, hoy somos una factoría, esa es la realidad. Volvimos a ser una factoría como en el 2019, ¿no? En el 1890. Y una cosa más, porque esto también tiene que ver con el relato. Tiene que ver el tema de... El peronismo nunca fue asistencialista. No había planes sociales, había trabajo. Y había trabajo digno, donde el obrero podía tener vacaciones, donde podía llegar a fin de mes sin problemas, donde el pagar los servicios no era un problema grave. O sea, te dicen, sí, no había mucho. Claro, no había teléfono. Y sí, macho, estábamos en la década del 70. Evidentemente la tecnología y el acceso de muchos servicios fue creciendo en la medida del desarrollo tecnológico. Pero nadie tenía problemas por pagar el teléfono, nadie tenía problemas para pagar la luz o el gas. Hoy, un obrero, un trabajador, inclusive los que trabajan formalmente, no solo no acceden a una vivienda propia, todos vivimos alquilando, no solo eso, sino que te cuesta a veces pagar el gas o la luz. Eso no era ningún problema, no había problema. Los servicios no tenían una incidencia sobre la canasta básica y no había planes sociales, no eran necesarios, porque además el sistema de planes sociales es un invento del capitalismo para contener la paz social y poder continuar con el saqueo de la clase trabajadora a través de sostener económicamente, para que no generen un problema social, a los caídos. En una sociedad justicialista, en una sociedad peronista, es pleno empleo y trabajo digno, con salarios que alcancen. Ese es el objetivo nuestro. No es el salario universal. Es justicia social, no asistencialismo. Claro. Que no son lo mismo que hoy, a propósito, los mezclan, ¿no? Claro. No son lo mismo. La asistencia social que se hizo, asistencia social durante el peronismo, se hizo a través de la Fundación Eva Perón, que no era estatal, era una entidad privada. Y que además, ¿qué era lo que digamos, qué era de lo que se quejaban? De la máquina de coser, del juguete, o del pan dulce y la sidra, digamos, porque no era que... Porque el obrero podía ir y comprarse, claro, no necesitaba que le regalen. Yo tengo los recuerdos de esa época, si bien chico, y se cumplía una de las premisas que el general siempre decía: la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Se cumplían las dos, en realidad. Pero yo tengo los recuerdos de un pueblo feliz. La gente era feliz. Era otra época. Era otra época. La gente, la mujer, y en esto me van a quedar por ahí las feministas, la mujer trabajaba en su casa. Trabajaba en su casa, esperaba a su marido, había un solo sueldo en la casa. Y se vivía... Con un solo sueldo alcanzaba. Con un solo sueldo alcanzaba. Hoy, tiene que haber lo que vos decías, lo faltantes, trabaja el hombre, trabaja la mujer y trabajan los hijos. Y no se llega. En ese momento además, trabajaba en un solo trabajo, solamente el jefe de familia, y vivía toda la familia y era feliz. Era una Argentina que un laburante se podía comprar su propia casa. Hoy ni los profesionales pueden acceder a eso hoy, sin ayuda de su familia. O sea, era otra Argentina en un contexto totalmente distinto. Y además hoy, si una pareja quiere tener hijos, lo piensa en términos económicos. Trabajando los dos, deslomándose, y piensan si pueden tener un hijo, si lo pueden mantener o no. Esa no era una preocupación del hombre argentino en aquella época. Digo, esa es la grandeza me parece que del gobierno de Isabel. Lograr que el pueblo pudiera vivir tranquilo, feliz, y tampoco
era necesario un Estado, como hicieron después, tan grande, para, en realidad el peronismo nunca fue estatista como nos plantean estos pseudo el peronismo liberales. Fiel a la doctrina social de la Iglesia, que es su base, ¿no? Siempre planteó el principio de subsidiariedad, ¿no? El Estado interviene donde no llega el privado. Y el peronismo lo cumplió a rajatabla, siempre fue su política. ¿Quiénes creen que fue, bueno, para ir resumiendo, ¿no? los principales que intervinieron en el golpe de Estado? Es decir, no quiénes, sino qué sectores, ¿no? Tuvo primero, la izquierda, el especulador rentístico de la Argentina, ¿no? Ese seguro. Ese es el gran motor que utiliza, es el ideólogo, es el que utiliza un sector de las Fuerzas Armadas, porque no todo el sector de las Fuerzas Armadas, inclusive estaban de acuerdo con el golpe. El caso más reconocido es el coronel Seineldin, ¿no? Que se opuso. Que recibió castigo. Que recibió castigo por eso, ¿no? Ese es el sector, creo que claramente. Después sí, la izquierda también, obviamente, fue cómplice. Un sector, no tampoco quiero meter a toda la izquierda, ¿no? Porque yo qué sé, tipos como Abelardo Ramos, que viene de la izquierda nacional, siempre fue muy crítico con el proceso subversivo de los 70, ¿no? Pero básicamente, y después de los intereses extranjeros, ¿no? Creo que ahí está el eje. Es más potente el interés extranjero. Sí, claro. Es que utilizan también al sector especulador rentístico nuestro, como hicieron siempre fue así. Los ingleses siempre se aliaron con la oligarquía del momento para... Son maestros en eso, lo han hecho, no solo la Argentina lo han hecho. Hoy ni oligarquía, hoy es una plutocracia berreta, pero bueno, es la que hoy gobierna el mundo, ¿no? Estamos viviendo una época en la cual, ¿no es cierto?, el liberalismo es a pleno, pareciera que no toda la sociedad, por supuesto, el kirchnerismo copó todo lo que es el sector peronista de alguna manera y se adueñó de eso, ¿no? De ese sector. Vemos muy pocos que reaccionen verdaderamente como, ¿no? Volviendo, queriendo, no digo volver de vuelta a lo anterior, pero sí cómo se puede volver a restablecer el interés nacional al menos, ¿no? El interés nacional, que se pelea muy poco por eso. Entonces, ¿cómo ven? Bueno, por supuesto este gobierno está haciendo todo lo contrario. La vicepresidenta podrá levantar, ¿no es cierto?, la imagen de María Estela Martínez de Perón, pero no sirve para nada que la ponga ahí porque genera más conflicto, más todo. Está bien, la pone, pero, ¿no es cierto?, no hay un cambio sustancial, ni hay una prédica, ni nada que pueda sustentar para volver o reconstruir o colaborar en crear algo a futuro. ¿Cómo ven entonces este esquema? Porque estamos viviendo un gobierno liberal, entreguista, todos los sectores se callan la boca, solamente son críticas, ¿viste?, por el WhatsApp, pero no hay una reacción real. Es decir, ¿cómo perciben de este golpe de Estado que tuvimos toda la experiencia, que después pasó todo lo que pasó, ya pasaron 49 años, ¿no? Es mucho tiempo y seguimos exactamente en la misma postura, dando vuelta a ver si esto puede cambiar y entonces reivindicando cosas que en realidad ya fueron y que el contexto mundial y de la Argentina es otro? Yo pienso una cosa. En principio hay que ver la historia de los pueblos no en el corto plazo o no en periodos cortos, sino en el largo plazo. Cuando cayó el federalismo de Rosas en el 52, la Argentina también pasó un periodo oscuro muy largo. Y parecía que éramos colonia de Inglaterra y íbamos a seguir siéndolo. Y vino Irigoyen, y vino Perón, y dimos de vuelta a la lucha. Y bueno, este es un periodo largo de oscuridad también, que ya llevamos 49 años. Pero esto no quiere decir que el pueblo no vaya a resurgir, ni que estemos vencidos. Siempre hubo defección de las dirigencias. Y bueno, después salen nuevos dirigentes, que son procesos largos. Bueno, evidentemente el proceso que empezó en el 24 de marzo del 76 y que se profundizó
después de la pérdida de la batalla de Malvinas, de esa gesta heroica del pueblo argentino, nos hacen sufrir las consecuencias. Ningún pueblo que se haya enfrentado al enemigo imperial es gratis. Acá se ha utilizado especialmente un plan sistemático de destrucción, no solo económica, sino moral y anímica del pueblo argentino. Sí. Y así todo el pueblo argentino demuestra que cuando puede, que vuelve a pelear por lo realmente importante. Esto lo que acaba de decir es tal cual. Ha sido una cadena que todos los eslabones que nos han llevado en estos 49 años han todos sido cómplices, ¿no es cierto?, de esta destrucción. Yo diría que un solo sector es el que no es cómplice, que fue el que se la jugó en su momento y la pagó con cárcel, que es el movimiento Cara Pintada, ¿no? Del coronel Zeneldín. Fue el único que se quiso poner en el 90 a lo que venía, ¿no? A lo que se venía, al nuevo orden mundial, a que nos iban a meter de lleno, y nos metieron. Y el único que se opuso fue él. Se comió 2 años en cana, ¿no? Por eso. Sí, esa es la realidad. Sí, tal cual. Porque después la clase política, toda entreguista. Porque no es más entreguista a Milei que Cristina, ¿eh? Son lo mismo, ni que Menem, son todos. Porque ahora parece que algunos compañeros, no, esto es el entreguismo, el cipallismo. Flaco, el kirchnerismo es tan cipallismo como esto. No, es la cadena que quizá no lo hace tanto en la parte material, pero nos destruyó espiritual y culturalmente al pueblo argentino. Sí, con meternos con el tema del matrimonio igualitario, el aborto. Ha destruido la ESI, toda esa porquería extranjerizante que nos han metido a nuestro pueblo. Se aceptan entrevistas unos como otros. Yo no sé qué puede. Vos fíjate que no hay golpe de Estado, no lo va a haber. Porque sigue funcionando, no lo necesitan. Porque estamos en la faceta, es la faceta pseudodemocrática del proceso de reorganización nacional. Es el mismo proceso histórico. Por eso no tiene interrupción. No tiene interrupción. Claro. No haría golpe, ni yo creo que puede existir nunca más un golpe, por lo menos por ahora. Primero porque no hay Fuerzas Armadas para generar un golpe, porque la mentalidad la tienen igual que los que están gobernando, o mutan, pero tampoco hay fuerzas ni intereses. Ha logrado domesticar a la población de otra forma, tecnológica, del WhatsApp, ¿no es cierto? Si hubiera un gobierno nacional, te puedo asegurar que habría golpe disimulado con un estallido social. No hay golpe porque se continúa con el golpe del 76 y no hay discontinuidad de eso. Pero si asumiera un gobierno de tinte nacionalista o nacional, disfrazado de alguna manera, pero va a haber un golpe, o un intento de golpe. Cuando escuchan verdad, memoria, justicia, toda esta sanata, para ir cerrando, ¿qué te trae la...? Es un relato, porque primero no se habla de todas las víctimas, ¿no? Porque hay un montón de víctimas de la subversión que no se las recuerda. Segundo, porque están pagando un sector y el otro no paga, ¿no? O es amnistía para todos, o es que todos pasen por tribunales, ¿no? No puede ser que Firmenich, con suelto de cuerpo, salga a hablar en Madrid como si nada. Sí, Patricia Bullrich. Y tenemos acá tenientes o subtenientes que tenían 20 años, que cumplían órdenes y hoy están presos. Eso es una injusticia. Eso es injusticia. Y ahí no hay verdadera justicia tampoco. Pero claro, no hay ni justicia, ni memoria, ni nada. Es relato y utilización política de esta fecha. Él nombró a la persona que... Sí, o Patricia Bullrich. Digo, hoy el sector de la guerrilla ocupa los dos, las dos alas. Antes tenían una ala que era el sector subversivo y tenían el otro ala que era el sector, no sé, liberal en lo financiero, liberal en las Fuerzas Armadas. Hoy el sector que lo que fue la guerrilla ocupa las dos alas del sistema. Uno, Firmenich, saliendo a hablar desprestigiando una protesta de los jubilados, porque con su solo video lo desprestigia, trabajando para el régimen en realidad, y la represora de hoy era la tirabombas y sediciosa de los años 70. Según dijo el presidente, Milei era la que metía bombas en los jardines. Y hoy, ¿qué hace? Reprime, porque en realidad siguen laburando para el mismo sistema. Siguen laburando para la patria financiera. Eduardo.
No, me venía a la memoria otro nombrecito más, el Leuco, ¿no? Un personaje oscuro, ¿no? Que cómo se puede explicar. Hasta el 89 estuvo, ¿no? Estuvo en el 89 en el asesinato de soldados argentinos, en el ataque al cuartel de La Tablada, secretario de prensa del MTP, y hoy fiscal de la República como periodista, ¿no? Sí, la moral. Para más se pasan a la derecha o a la izquierda, ¿cómo es lo mismo? Aplica la moral. Bueno, ahí te marca que el que maneja es el de afuera, es el poder internacional, y hoy te pone acá, juega de 5 y mañana te dice juega de 8. Y vos jugás, o sea, son agentes internacionales, son lo mismo que Perón echó de la Plaza de Mayo el 30 de julio, mercenarios al servicio del poder internacional. Eso es importante, porque toda la gente se queda con los imberbes y estúpidos, que eso sabía, obviamente, claro. Pero muy pocos recuerdan eso, cuando después dice el general, ¿no?, que son, que hablas para las cabecillas, ¿no?, que son mercenarios al servicio del dinero internacional, ¿no? El análisis de ese discurso hay que escuchar todo ese discurso, sí, ¿no? Claro. Esa partecita. Vos fíjate al final. Además fue el día que sale el proyecto argentino, claro, ¿no? El modelo argentino por el proyecto nacional, algo que nadie más retomó. Nadie más retomó, ninguno de los gobiernos peronistas, pero ni lo menciona. O la Constitución del 49. ¿Por qué? Porque dicen que el subsuelo es del Estado. Y para quedarse con los minerales, ¿cómo dice quedan? Para quedarse con el petróleo. Por eso hicieron la Constitución del 94. Quiero volver sobre ese discurso. Y el PJ avaló eso, ¿no? Sí, porque nada dijeron del 49, porque es el momento para verse para decir, ¿no? Avalaron Muchachos, yo les agradezco mucho por haberme acompañado, por lo menos hacer este análisis, ir conversando una evaluación, ¿no? Para hacer recordar uno también y retroalimentarse para seguir pensando que podemos todavía cambiar algo, ¿no? Y que requiere nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Juan Manuel, por la oportunidad de estar acá, de brindarnos tu canal. Para una fecha tan cara para nosotros, los peronistas, como es el 24 de marzo, y que queremos recuperar del relato mentiroso de derecho humanista y de las organizaciones de izquierda. Y que los peronistas llegó el momento de llorar a nuestros propios muertos y no a los ajenos, ¿no? Total. Porque venimos hace 40 años, nos obligan a llorar muertos que no son nuestros. Sí, totalmente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No, por favor. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Por supuesto, este tema debe estar en el debate, debemos volver a tocarlo porque es parte de nuestra historia y aparte es parte de cómo se quiere torcer. Siempre hay, cuando uno evalúa la guerrilla, evalúa todos estos personajes que tuvieron importancia, eran servicio de inteligencia todos, trabajaban para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Entonces después por eso viven y no los mataron, si no los hubieran matado, mandaban a los cachorros, ¿no?, a enfrentar y ellos no. Y después, por supuesto que eso se impone en la Argentina. Es una historia un poquito larga, pero vale la pena contarlo, que está la guerra de Medio Oriente, el precio del petróleo trepa enormemente, y cuando se encuentran los árabes con tanto dinero, que los cuales lo denominan petrodólares, empiezan a fluir en los bancos occidentales. Los bancos occidentales, por supuesto, de los principales bancos que hoy en día operan, al encontrarse con abultada cantidad de dinero, dicen: ¿a qué se lo prestamos? No es para presentárselo a un negro para que amplíe el Porsche o arme la cocina y le ponga un cuarto más a la casa, sino es un bulto de dinero que debe entregarse a sectores puntuales. Por eso las finanzas son cómplices en todo esto. Y empiezan las presiones en los países para que los países se endeuden. En esos momentos estaba Perón, Torrijos, había gobiernos nacionales que nadie quería endeudarse. Y ahí viene el fomentar los movimientos guerrilleros. Los movimientos guerrilleros era la forma de entorpecer a esos gobiernos nacionales para estimular posteriormente los golpes de Estado. Esos golpes de Estado se dan frente a los conflictos que los gobiernos no pueden mantener y comprando a sus internos, ¿no? Sean las finanzas, las empresas, los bancos, las Fuerzas Armadas o quien esté. Y esos golpes de Estado terminan endeudando a todos los países. Y al endeudar los países ya empiezan, ¿no es cierto?, a imponerse, ¿no es cierto?, los intereses de esos países.
que es poner leyes, después tener temas de privatizaciones, y empiezan todo el proceso que lo hemos visto. Por supuesto, guerra entre medio, con toda la bondad y la seriedad en la cual entendemos nuestro territorio, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, haber llegado a un final infeliz, ¿no? Pero feliz por el valor humano, pero infeliz en el fin que fue, y que terminamos siendo una especie de firmando tratados de Versalles, ¿no?, que nos hundieron cada vez más y más endeudados, y esto es una bola que no termina, como bien dice Juliano, es un tema imposible de culminar. Y eso es lo que estamos viviendo hoy también. El golpe de Estado significó una consecuencia que venía de anterior, pero que a esto nos trajeron a donde estamos hoy, donde el país puede perder su territorio a cambio de deuda, mañana, ¿no? Y puede ser. Y tenemos gobiernos que van a colaborar para que eso ocurra. De hecho, estamos viviéndolo hoy en día, ¿no? Liquidar todo lo poco que queda y avanzar. ¿Qué es lo que yo veía en el gobierno, ¿no es cierto?, de Isabel antes de concluir? Esto es más o menos como si uno dijera, mira, un acróbata, ¿no? Entonces está una mesa, y arriba de la mesa una silla, arriba de la silla otra silla, arriba de la otra silla una escalera, arriba de la escalera otra silla y otra mesa, es decir, hasta llegar arriba de todo, donde está haciendo balance, y hay un violinista. Y pasan los típicos liberales y no evalúan el equilibrio de mantenerse, sino ese violín desentona. Entonces, cuando estamos viendo, es un poco lo que se planteó en esta mesa, que va sobre la superficialidad y no sobre la profundidad de la esencia, de cómo las cosas se logran dentro de una unidad, dentro de un objetivo, dentro de un sentimiento nacional, y obviamente trabajar para la patria y tener un lema que lo tienen todos los países poderosos: el interés nacional. Todo se basa en el interés nacional. Y si le hace bien a la Argentina, pues entonces es bueno para la Argentina. Pero tiene que priorizarse el interés nacional. Ahora lo está haciendo Trump, pero no lo hace nuestro presidente. Entonces seguimos en esta rufa que algún día hay que terminar. El golpe de Estado del 76 es eso. El quiebre real, la bisagra, que pasamos de una Argentina propia, nacional, que podía ser próspera, etcétera, a lo que estamos hoy. Pobreza, entreguismo, endeudamiento y eliminación de la población. Y obviamente la pérdida del territorio. Ese es el único objetivo que persiguen. Y el 76 fue una bisagra en eso. Por eso tenemos que replantearlo y volver a pensar, dentro de lo que son los lineamientos nacionales, volver a rescatar esos valores y priorizar el interés nacional y luchar por eso. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.